días y bienvenidos a una nueva emisión de los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo, un espacio donde reflexionamos sobre los temas más relevantes del derecho laboral contemporáneo con la guía de especialistas y autoridades en esta materia. Les saludo con mucho gusto y agradezco a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos AC, así como al aula de la revista Tiempo de Derechos y al Instituto de Ciencias Jurídicas por abrir este espacio. Aquí tenemos a nuestros anfitriones, el doctor Rafael Estrada y la doctora Susana Miguel. Mil gracias por recibirnos cada semana en estos programas tan importantes. Y el día de hoy abordaremos un tema que toca el corazón mismo de la justicia laboral moderna, que es el mercado de trabajo y la perspectiva de género, retos y desafíos. Vivimos tiempos de cambios profundos, las estructuras laborales evolucionan, los derechos de las personas trabajadoras se amplían y las brechas de género, aunque reconocidas, aún persisten en distintos ámbitos: salarios, oportunidades, condiciones de trabajo y representación sindical. Frente a este problema, la mirada con perspectiva de género deja de ser una opción y se convierte en una exigencia de justicia y equidad. Y justo para hablar de este tema, tenemos el enorme privilegio de contar con una invitada de excepción, una jurista brillante, académica destacada y protagonista en la consolidación de los criterios laborales en nuestro país. Me refiero a la maestra Alma Rubí Villarreal Reyes, de quien permítanme compartirles una breve semblanza de su notable trayectoria. Ella es egresada de la Normal Básica de Monterrey, Nuevo León, y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de ese estado. Cuenta con una maestría en Derecho por la UNAM, donde obtuvo mención honorífica. Ha visitado Chile cerca sus sistemas de justicia laboral. En su amplia trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación, ocupó cargos como secretaria de proyectista de juzgado y de tribunal colegiado, también secretaria técnica en el entonces Consejo de la Judicatura Federal. En el ámbito académico ha sido profesora del Instituto de la Judicatura Federal, profesora de Derecho Colectivo en el ITAM y actualmente profesora en el CIDE, donde imparte la materia de Derecho del Trabajo Colectivo. Es autora del libro Derecho Colectivo Burocrático y coautora de la Ley Federal del Trabajo 2019 comentada, ambas publicadas por Editorial Porrúa. Además, colaboró en la elaboración del Manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral con el tema los sindicatos, así como en las guías judiciales de conducción de audiencias en materia colectiva. Durante más de 7 años fue secretaria de Estudio y Cuenta en la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de los asuntos laborales, y de enero de 2023 a agosto de este año se desempeñó destacadamente y con mucho orgullo, para mí decirlo, como jueza de carrera judicial, como jueza de distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en esta Ciudad de México. Querida Alma Rubí, es un honor contar con tu presencia en los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo y eres bienvenida. Gracias, pues muy agradecida por esta oportunidad contigo, María Eugenia, con la Fundación y con todas las personas que hacen posible la realización de este evento y por supuesto también de todas aquellas personas que nos escuchan. Hablar de este tema del mercado de trabajo con perspectiva de género significa mirar de frente las estructuras que hoy por hoy impiden esas condiciones de igualdad. Significa preguntarnos cuáles son los obstáculos que impiden esos cambios. ¿Por qué? A pesar de los avances tanto normativos como en las políticas públicas, la realidad sigue siendo desigual. Claro. ¿Tú cómo ves entonces, cuál es ya, abordando ya de lleno este tema, tú cómo ves cuál es el panorama general del mercado de trabajo para las mujeres? Sí, no podemos soslayar que en las últimas décadas la participación de las mujeres ha sido muy importante. Estamos hablando de que hoy por hoy hay un 46% de las mujeres en el mercado de trabajo. No es igualdad todavía, pero sí significa un salto histórico que permite la visibilidad social y, por supuesto, la independencia económica. Esto no es una cosa menor. Sin embargo,
Cuando observamos ese panorama más de cerca, cuando le ponemos una lupa más, con más aumento, como dicen, vemos que la realidad pues es más dura de lo que creemos. Por ejemplo, eh, se sigue presentando las brechas salariales, la precariedad, la sobrecarga de cuidados y la baja representación sindical. En México hay aproximadamente 5,5 millones de unidades económicas, tanto en el sector privado como paraestatales. De todas ellas, solo 40,000 tienen contrato colectivo de trabajo vigentes. Eso Wow. significa menos del 1%. De suerte que si la negociación colectiva es una de las herramientas más importantes, más eficaces para lograr cerrar esa brecha de desigualdad, pues estamos hablando de que la negociación colectiva sigue siendo muy marginal. Y bajo este panorama, pues la voz de las mujeres trabajadoras, pues sigue siendo muy débil. Me voy a referir cuando iniciaba, mencionaba cuáles son esos obstáculos que nos impiden avanzar, que nos impiden lograr esa igualdad entre hombres y mujeres o como cualquier otra persona, ¿no? No significa, y siempre quiero remarcar esto, no significa que los hombres trabajadores, como dicen, estén en jauja, que tengan todas unas condiciones privilegiadas, de mucho menos. Claro que no, no me refiero a eso. Pero tenemos que tener presente que en el mundo del trabajo siempre se piensa que es homogéneo y no es así. Si se es hombre, se es mujer o se tiene una orientación sexual diversa, por supuesto que hay diferencias. Y hoy por hoy siguen persistiendo, que eso es lo que queremos que quede como muy claro. Por eso nos vamos a referir a las mujeres trabajadoras, porque en nuestro país el 52% de la población seguimos siendo las mujeres, o sea, es mayor que los hombres. Aún así, pues el acceso al mercado sigue siendo menor sin desconocer este avance. Me voy a referir a 6 obstáculos estructurales. El primero de ellos es la brecha de participación. Cuando hablamos de los hombres, ellos han accedido a un 75% al mercado de trabajo. En cambio, las mujeres, solo el 46%. Y quienes de estas mujeres logran trabajar, lo siguen, lo siguen haciendo con una carga principal mayor que los hombres respecto de el tema de los cuidados, el tema de la familia. Y bueno, pues esto tiene costos. Las encuestas del uso del tiempo, conforme a los organismos especializados, nos revelan, dependiendo de qué estadísticas se consultan, también hay que señalarlo, que las mujeres trabajamos 2,6 o 3 veces más que los hombres en el trabajo no remunerado. Es decir, que no se percibe ningún salario, lo que se conoce luego como trabajo doméstico. Dedicamos entre 2,6 y 3% veces que los hombres, que se traduce en 25 horas semanales adicionales. Esto tiene costos, por supuesto, tiene implicaciones, tiene consecuencias para acceder al mercado de trabajo, para ir a pedir un trabajo, para los ascensos, para obtener pensiones, para obtener derecho a una vivienda, porque normalmente nos colocamos precisamente en el sector de informalidad por esa sobrecarga en los cuidados, en el trabajo doméstico, en el cuidado de los hijos, de las niñas, de los niños o de los adultos mayores. Bien, ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es la segregación e informalidad. Las mujeres nos seguimos insertando en los sectores peor pagados. Estamos hablando del sector cuidados, del sector comercio. Ahí es donde principalmente, cuando tuve la oportunidad como juzgadora del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos de ir a los recuentos que anduvimos por todo el país, o en muchas partes del país, desahogando estas diligencias,
y teníamos la oportunidad de platicar con hombres y mujeres trabajadoras, nos dábamos cuenta que la realidad es todavía aún más difícil, como ya lo señalaba. ¿Por qué? Porque normalmente se insertan en los puestos más bajos, máximo mandos medios, pero acceder a los puestos de alta dirección es muy difícil, sigue siendo minoría. Bien, y cuando decimos que estamos ubicados en los peores puestos, mejor dicho, en los puestos peor pagados, también estamos hablando que las mujeres tenemos un 55% de informalidad. Eso significa sin seguridad social, sin prestaciones, es decir, sin derechos laborales básicos. El tercer eje o el tercer obstáculo sería la brecha salarial. Las mujeres seguimos ganando 19% menos que los hombres. Y si nos trasladamos a las trabajadoras agrícolas, a las trabajadoras indígenas, pues es obvio que la diferencia aún es mayor. El cuarto obstáculo estructural es la violencia y el acoso laboral. El 36% de las mujeres que han sido encuestadas han señalado que hay un ambiente de trabajo donde hay inseguridad y violencia. Reiteramos, no significa que los hombres no sean objeto de violencia o de acoso o de inseguridad. Por supuesto que eso se presenta en todos lados, no importa el sexo, pero históricamente sigue siendo muy por encima de ese porcentaje que acosa a los hombres en el caso de las mujeres. Y si bien es cierto que la Ley Federal de Trabajo establece la obligación de protocolos para su prevención, hoy por hoy esos protocolos siguen siendo meramente simbólicos en su aplicación. No hay una cultura de prevención, de aplicación de estos protocolos. Otro tema es, el quinto tema sería la brecha digital. Del 63%, este es un tema, un obstáculo un tanto reciente, podríamos decir que es el más reciente, la brecha digital. Del 63% de las mujeres que no usan Internet, señalaron que habían sentido como mayor barrera, como mayor obstáculo, el tema de las habilidades digitales. Esto significa que no se tiene capacitación. Y si no se tiene capacitación, con los nuevos modelos laborales, significa muchas de ellas se van a quedar fuera de este futuro tecnológico que ya llegó. No es que estemos pensando que a lo mejor ahí viene, que se puede dar. No, ya está aquí. Entonces, obviamente va creciendo, se va incrementando cada vez más tareas y eso significa mayor distancia en acceder a puestos mayores. ¿Por qué? Por precisamente ese analfabetismo tecnológico. Y incluso hay quienes así le han llamado. Dicen que las mujeres, si no tenemos esa capacitación tecnológica, vamos a ser las futuras analfabetas, tecnológicamente hablando. ¿Por qué? Pues porque cada vez todo se tecnologiza más. Y el sexto, y es el tema, el más importante, es el tema de cuidados. Uno de los mayores desafíos es el tema de los cuidados. Y las expertas feministas nos invitan a que demos un giro y que pensemos en construir una sociedad del cuidado. Estamos hablando que decir que hay que construir una sociedad del cuidado implica dejar de mirar a las mujeres como las responsables del cuidado, que ya no es un tema de las mujeres, sino implica hablar de una responsabilidad compartida. ¿A quién me refiero? Una responsabilidad del Estado, de la parte empresarial, de la comunidad, de los sindicatos y de los hombres. Todo esto significa, porque sin el trabajo que sostiene la vida, no hay economía que funcione. Eso hay que tenerlo muy claro.
Ahora, no todos son, como dicen, sombras. También hay avances y avances muy importantes. Me refiero al primero, pues creo que todas lo conocemos. En el último, uno de los más recientes, fue en el 1 de mayo de 2019, donde por primera vez en la Ley Federal de Trabajo se introduce la perspectiva de género en el derecho colectivo. Si bien recordamos, fue en 2012 que se introdujeron estos conceptos de igualdad sustantiva, de trabajo digno decente, del acoso y el hostigamiento. O sea, hubo una serie de conceptos que se introdujeron en la reforma a la ley laboral en 2012. Eso se le ha denominado como la introducción de la perspectiva de género en materia individual. Pero fue hasta 2019 con dos ejes fundamentales que por eso se habla de la, la perspectiva de género en el derecho colectivo. Me refiero al eje de la representación proporcional de las mujeres en los sindicatos. ¿Qué significa esto? Que si en una empresa hay aproximadamente 100 personas trabajadoras y de estas 60 son hombres y 40 mujeres, y la directiva sindical, para efectos de facilitar este ejemplo, hay 10 carteras sindicales, hay 10 secretarías, pues por lo menos desde que se hace la convocatoria, desde que se lanzan las planillas de que se proponen, deben de ir por lo menos 4 mujeres y 6 hombres. Si no se hace desde el principio, desde que se proponen estas planillas, el resultado obviamente va a ser equivocado y debe ser nulo. Esto traería como consecuencia la nulidad de este resultado porque no está cumpliendo con un requisito básico. Y el otro, y entonces eso hay que tenerlo muy presente porque esta representación proporcional, ¿qué trae como consecuencia? Que cuando las mujeres estén en la directiva sindical y no en cualquier puesto, no en cualquier secretaría, aunque formalmente se dice que las secretarías tienen el mismo peso, en la realidad sabemos que no es así. Y la Secretaría General, pues es la que marca la pauta, ¿no? Es la que tiene la dirección de ese gremio, de esa organización sindical. Entonces es ahí muy importante que estén las mujeres y que estén en los puestos de dirección, porque es la manera en que se posiciona lo que se conoce como la agenda de género. La brecha salarial, estamos hablando de la participación, el acceso, los ascensos, el tema de cuidados, la corresponsabilidad familiar. Entonces, es la manera de que esta agenda se visibilice, porque son las mujeres que van a hacer sentir principalmente, no significa que los hombres no lo planteen, pero si no viven esa realidad es muy difícil si no lo conocen, no lo viven igual y por lo tanto no lo plantean en la negociación colectiva, que justamente esa directiva sindical pues es la que se sienta con la parte empleadora, con el patrón, con la patrona, a negociar el contrato colectivo. Por eso es muy importante este eje de la reforma de 2019. El segundo eje es el protocolo, como ya lo mencionamos. Ese protocolo es una prevención, es decir, el paso 1, 2, 3, 4 que se debe de seguir cuando hay acoso, cuando hay violencia, cuando hay discriminación. Esos protocolos de prevención no son específicos para mujeres, para cualquier persona trabajadora, pero la experiencia enseña que quienes más lo requieren, quienes más sufrimiento y acoso y violencia lo sufren, pues son las mujeres trabajadoras. Por eso se conoce como que el protocolo fuera para las mujeres. No es así. Y ese es un avance muy importante. Un segundo avance fue pues, la ratificación de nuestro país del convenio 190, que es la prevención del acoso y la violencia. Y este convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo vino a abrir todavía aún más el espectro de la mirada puesta en un ambiente de trabajo libre de violencia, en un ambiente más sano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en México, en la Ley Federal de Trabajo, se regula que el acoso y el hostigamiento, pero que ocurre en el lugar de trabajo. Cuando que el convenio viene y dice, no, también el acoso se puede dar en diciembre, por ejemplo, que se hacen las fiestas o que se va a un restaurante en alguna comida o a través de mensajes o en los lugares donde uno, en algún viaje de trabajo, alguna conferencia o algún curso que se acude, en cualquier lado se puede dar ese acoso hostigamiento entre los propios compañeros o con los superiores jerárquicos. Entonces,
este convenio vino a abrir mucho más la mirada de protección. Repito, para todas, para todos, pero principalmente quienes más lo requieren es las mujeres. Y el tercero y último, yo señalaría la reforma de noviembre de 2024 a la Constitución. Fueron 7 artículos, fíjense nada más, 7 artículos que se reformaron y que por primera vez se le llamó el decreto de la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, la brecha salarial y la prevención de la violencia. Expresamente así se le dijo a este decreto, a esta iniciativa de reforma. Es muy importante. La pregunta, ¿es suficiente? Pues sabemos que no. Por Ajá. ejemplo, en 2018, antes de que se reformara la ley de trabajo, se estableció cómo en las secretarías generales las mujeres solamente ocupaban el 8.64%. Ahorita, conforme a los últimos datos proporcionados por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que como saben es una nueva institución a partir de la reforma laboral, nos hablan de un 15 o 16%. Es casi el doble de lo que estábamos en 2018. No es un avance menor. Sin embargo, pues sabemos que no es suficiente. Y como prueba de ello es si hacemos una mirada más puntual, más cercana a la realidad hoy por hoy, advertimos que los 6 sindicatos más grandes de este país siguen siendo dirigidos por hombres. Me refiero al sindicato del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con 490,000 afiliados. Me refiero al sindicato de petróleos mexicanos, aproximadamente, obviamente, este número de afiliados, con 90,000 personas afiliadas. El sindicato del SUTER, que es el el sector electricista, con 70,000 personas afiliadas. Telefonistas, 35,000. Mineros, 30,000. Y TUNAM, con 30,000, con 31,000 personas afiliadas. Estos 6 sindicatos, que son los más grandes, siguen siendo dirigidos por hombres, a pesar de la reforma. Entonces, la realidad choca con estos avances normativos. Nos estamos refiriendo al sector privado, porque si volteamos la mirada al sector público, como es el de educación, estamos hablando de 1,200,000, 1,300,000 personas afiliadas, donde la mayor eh, parte son mujeres y sin embargo está dirigido por un hombre. Entonces, Wow. esta realidad nos cuestiona mucho estos avances, Entonces, pues ante este panorama, los desafíos son claros. Me refiero, los sindicatos hoy por hoy no han puesto en el centro de su agenda la igualdad en el trabajo. Las empresas siguen considerando el tema de la igualdad como un tema secundario. Y las políticas públicas, de igual forma, no han colocado como una prioridad o como algo muy importante la, la igualdad, el trabajo digno de las mujeres trabajadoras. Derivado de ello, pues propongo 3 líneas estratégicas esenciales. La primera es aprovechar la coyuntura política. Por primera vez en México tenemos una presidenta, como dicen, presidenta con A. Ocupa por primera vez el Ejecutivo Federal. Y esto no puede considerarse solamente como un acto simbólico, sino que tenemos que verlo como una parte muy sustantiva, como una posibilidad muy importante para justamente posicionar que en cada programa, en cada presupuesto, en cada reforma, haya programas específicos para lograr cerrar todas estas brechas salariales que hemos referido, estos 6 obstáculos estructurales. Por supuesto que existen más, pero bueno, son hasta ahora los principales. Y por lo tanto, tenemos que, un segundo como línea estratégica es visibilizar con datos, Ujú. ¿sí? Los datos son una herramienta política. Y eso permite entonces establecer a través de estadísticas, de comparaciones, con muestras de las buenas prácticas, visibilizar esas desigualdades.
Y la tercera línea estratégica, pues construir una agenda de negociación colectiva con perspectiva de género. Estamos hablando de incluir cláusulas que aborden precisamente la brecha salarial, el tema de los cuidados, el tema de la violencia, por supuesto, entre otros. Incluir estas cláusulas en el contrato colectivo es esencial. Es una lucha que tenemos que dar todas, ¿no? Porque nos corresponde. Porque ¿quién no es trabajadora o trabajador? Ya sea en el Claro. sector público o privado, pero todos tenemos, o la inmensa mayoría, pues somos personas trabajadoras. Quiero destacar que en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, derivado de esta reforma de 2019, cuando vienen los sindicatos y las empresas a revisar el contrato colectivo de manera integral, ¿qué significa esto? Que pones, ¿no?, bajo la lupa todo lo que ya está acordado, siempre la pretensión es mejorar esas condiciones, ir incrementando si el salario, si las prestaciones, agregar alguna otra prestación que no esté en ley, etcétera, etcétera, o las que ya existen, pues incrementar su porcentaje. Pero ahí el tribunal determinó que si en esta revisión integral no se agrega una cláusula que diga que es una obligación establecer el protocolo, no se autorizan las revisiones integrales. Y creo que esta medida puede ser un antes y un después. Se están dando facilidades, algunos meses para cumplir con este protocolo, pero lo importante es que lo veamos ya como parte natural. Es independiente de si el sindicato lo plantea o no. ¿Por qué? Porque las personas juzgadoras tienen que hacer cumplir los mínimos de ley. Y este protocolo es un mínimo de ley que está ahí, que es un eje esencial, repito, ahora que se introdujo en 2019 y por lo tanto puede marcar pautas diferentes. Y todo esto nos lleva pues a avanzar hacia una agenda de igualdad. No sé si ahorita en el público hay alguna pregunta o alguna duda de esto que he comentado. No sé si están, Hasta ahorita todavía no tenemos ninguna no participación. tenemos ninguna participación. Bien. Cuando digo de avanzar hacia una agenda de igualdad, me refiero en tres rubros: políticas públicas, empresas y cultura. Cuando me refiero a políticas públicas, la propuesta es avanzar hasta hacia un sistema nacional de cuidados. Esto precisamente acaba de ser objeto el tema de cuidados, como sabemos, de resolución por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, eh, donde estableció en la opinión consultiva 31 diagonal 2025 la corresponsabilidad. Ahí es muy importante echarle una mirada y de cómo nos involucra a todos. Y dice, primero, es un derecho autónomo y segundo, tenemos, a su vez, este derecho autónomo se desdobla en tres: el derecho a cuidar, a cuidarse, auto, a cuidar, a ser cuidado y autocuidarse. Todos requerimos de niños o de adultos, o algunas personas con discapacidad toda la vida, de ser cuidados. Todos tenemos también la obligación de cuidar, pero también tenemos la obligación de autocuidarnos. Y entonces, esto es muy interesante, no es tan fácil de digerir, igual en otra oportunidad ya lo podremos comentar, pero hay que tenerlo presente que esto ya existe y acaba de ser resuelto hace un par de meses. Las opiniones consultivas no son obligatorias, sin embargo, que lo diga la Corte Interamericana, pues marca derroteros muy Claro. claros y hasta la fecha, que yo sepa, no ha habido nadie que contravenga cuando ha dado esta, que es como una visión pues ética, ¿no?, moral de cómo se debe interpretar, que alguien la contradiga. Por eso hay que conocerlo. También en estas políticas públicas es fortalecer estas leyes de igualdad. Como mencionaba ahora en noviembre de 2024 se reformó el artículo 123 de la Constitución, que a su vez remite y que trajo como consecuencia a la Ley Federal de Trabajo. Fue reformada la Ley Federal de Trabajo en un artículo precisamente para abordar esto de a trabajo igual, salario igual. Pero que era una vieja demanda en contra de México que la OIT nos señalaba y decía, tienes que cambiar ese artículo. Si bien es cierto que lo que se dice es, tiene que haber un trabajo de igual valor, no Ujú. a trabajo igual, salario igual, uno de igual valor, y que sentarse, reestructurar y ver, porque estos puestos se han construido desde, eh, desde esta desigualdad, ¿no?
si nos remitimos en 1917, no hubo una sola diputada, no hubo una sola mujer. En 1931, en la Ley Fue de Trabajo, las mujeres casadas, se les tuvo que disculpar para exhibir el permiso del marido. Y uno diría, bueno, no pasa nada si los hombres también tenían que exhibir el permiso de la mujer, la disculpa de la mujer para que pudiera trabajar. Sabemos que no es así. Entonces, toda esta construcción histórica, donde no hemos estado presentes las mujeres y que es parte de esa, lo que se conoce como esa desigualdad estructural, la tenemos que tener presente. El derecho no ha sido ajeno a ello, así se han construido también con esta desigualdad y por lo tanto, pues tenemos que empezar a construir para hacer realidad esa cerrar esa brecha salarial que existe entre hombres y mujeres y también cumplir que sea efectivo el convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo. En cuanto a las empresas, que haya diagnósticos de brecha salarial. Si no hay estudios precisos, concienzudos sobre cómo se da esta desigualdad, y el ejemplo clásico que se pone que en una institución privada, por ejemplo, un hospital privado, las enfermeras que requieren estudios, que tienen bajo su responsabilidad la vida, ¿no? Porque tienen ciertas actividades, ganan menos que, por ejemplo, un hombre que arregla los aires, ¿no? Los aires acondicionados. No significa que no es importante su trabajo, todos los trabajos son importantes, pero tú dices, frente a la responsabilidad, no es lógico que una enfermera gane menos en general, no en todos lados, pero sí en general, que una persona que es un técnico de arreglar estos aparatos eléctricos. Y todo esto deriva en parte de ese disvalor que se tiene de las actividades que realizamos las mujeres. Y ahí se refleja. En, también las empresas tienen que hacer los protocolos. Debe dejar de ser una parte simbólica para realmente hacerla efectiva y cumplir con esos pasos que es eso, los protocolos, ¿no? Los pasos 1, 2, 3 para que sepan las personas cómo denunciar, ante quién acudir, la capacitación y bueno, después de una investigación y demás, pues tiene que haber una conclusión. Puede ser que no sea procedente, pero igual en caso de que sí, pues se tiene que pensar en si las medidas son leves, son medianas o son graves. Y en función de eso, pues tenemos que actuar. Y también políticas laborales flexibles y servicios de apoyo al cuidado. Mientras este tema no se dé, insisto, responsabilidad del Estado, de la comunidad, de las empresas, de los sindicatos y de los hombres. Y el tercer aspecto es cultura, campañas de corresponsabilidad. Muchas veces actuamos por el desconocimiento porque no tenemos esa sensibilidad, no tenemos ese acercamiento y si hemos sido educadas, educados con esa disvalor, con esa pues desigualdad, lo normalizamos, creemos que eso es lo lógico, lo natural y pues no tenemos conciencia de ello. Menos hemos valorado el trabajo no remunerado, lo que se conoce como el trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque pareciera que es connatural a las mujeres, que es una responsabilidad divina, ¿no? De las mujeres, y tú dices, no, así lo hemos construido. Por lo tanto, si así lo hemos construido, pues podemos deconstruir. Y finalmente, la promoción de mujeres en sectores tradicionalmente masculinos. Con todo esto, bueno, pues me gustaría ya ir cerrando, ¿verdad? Cerrando y diciendo que como conclusión, yo diría después de este paseo rápido por todos estos obstáculos y de estas desigualdades que vivimos las mujeres en el mercado de trabajo, que la igualdad en el trabajo no es un favor, no es una concesión, es un acto de justicia social y además es una condición para el desarrollo. Los países con menor brecha de género logran reducir esas desigualdades y ampliar las oportunidades para la sociedad en general. Como nos recuerda la italiana Silvia Federici, no habrá justicia económica mientras el trabajo de las mujeres siga siendo invisible. Entonces, ¿qué nos corresponde? Hacer visible lo invisible, nombrarla, medirla, removerla, transformarla. Y aunque parezca imposible, como dijo Mandela,
hasta que se hace. Uy. Muy bien, oye, pues qué buena repasada desde los obstáculos, pero no nada más quedándonos ahí, sino ya avances normativos que son importantes y que considero, tú lo sabes, es un piso, ¿no? El hecho que hayan algunos pasos no quiere decir que esta es una tarea acabada. Es el piso mínimo y tendremos que ir por más, tomando en cuenta pues la progresividad de todos los derechos y sobre todo de los derechos humanos y sobre todo en grupos en donde ha reinado la desigualdad estructural como ha sido en el caso de nosotras las mujeres, ¿no? Y más allá, estos desafíos que nos has puesto sobre la mesa y las posibles soluciones, porque también es muy importante hablar de cuáles son las áreas de oportunidad y no solamente quedarnos en donde estamos, sino qué más podríamos hacer. Y sin duda involucra políticas públicas, también a las empresas, a las fuentes de trabajo, si no hay un verdadero compromiso de liderazgo de las fuentes de trabajo, ya sea chiquita, mediana, grandota, la cultura no cambia, ¿no? Entonces es muy, muy relevante todo lo que nos has dicho hoy, Rubí. Y a ver, ya más o menos lo has delineado, pero como para cerrar, si tuvieras que definir en una sola frase el gran desafío del derecho laboral frente a estas desigualdades con perspectiva de género en los próximos años, ¿cuál sería? Negociación colectiva. Negociación colectiva. Claro. Si las mujeres nos sentamos a negociar con la parte patronal, todas estas carencias, obstáculos, brechas, desigualdades, no vamos a poder avanzar. Ahí es justo el momento en el que tenemos la oportunidad de visibilizar todas estas desigualdades. Y hoy por hoy en el mundo del trabajo, pues es la herramienta más eficaz que se conoce. Por supuesto que también las políticas públicas, por supuesto también la posibilidad de los sindicatos, por supuesto. Pero mientras mujeres no nos sentamos a escribir, a redactar esa cláusula, esa norma de todo lo que nos afecta y proponer, porque el que la vive es el que puede conocer y entender y por lo tanto proponer qué medidas adoptar. Claro que es un diálogo, pues por eso la negociación colectiva es un diálogo social, sin duda, ¿no? Es importantísimo el diálogo social en el mundo del trabajo y pues la negociación colectiva no escapa a ello, pero si no se da eso, pues es invisibilizado. Siempre hay una confusión con esto de que es un tema de las mujeres. No, los avances, los estudios, los movimientos feministas no solamente es a las mujeres, es un avance y un desarrollo para toda la sociedad, sobre todo en estos momentos donde cada vez es más las mujeres que son cabezas de familia. Y entonces, si son quienes perciben menos salarios, pues es un círculo, ¿no? Que se reproduce de la pobreza. Entonces los hijos van a ser también, estar ubicados en ese círculo de pobreza y es mucho más difícil. Y eso, a lo largo, pues por supuesto que afecta a toda la sociedad, no solamente a las mujeres. Sí, Entonces sin creo duda. que Sí, la desigualdad nos afecta a todas y a todos. El día que todas. entendamos eso, ya no estaríamos hablando de que si una versión feminista o no, o si lo dijo una mujer o lo dijo un hombre o quién, sino nos tiene que involucrar a todas y todos por igual, ¿no? Y nos tiene que importar. Entonces, creo que la herramienta más eficaz para combatir todas estas brechas, todas estas desigualdades, es la negociación colectiva. De ahí que esté muy vinculado a este eje de la representación proporcional de las mujeres en los sindicatos, ¿no? Claro, claro. Tener un lugar en la mesa. Pero en todas, una curul, tú lo Las- destacaste muy bien, o sea, es un momento coyuntural histórico. Tenemos por primera vez en la historia de México una presidenta y deberíamos de tener sobre la mesa todos estos temas que nos involucran a todas, ¿no? Pero no nada más a nivel del ejecutivo, a nivel del legislativo también, proactivas, eso esperamos Eso esperamos. eso esperamos de quienes son nuestros representantes en todos los ámbitos, pero esto que tú dices es fundamental porque desde la ley
se dan los mínimos. En los contratos colectivos, en esas negociaciones es donde yo creo se concretan los mayores avances, que Mm. después podrían permear a un avance legislativo, pero en esas negociaciones, en esos contratos es donde se empieza a gestar los verdaderos cambios que abaten la desigualdad. Así es, por eso en sociedades donde la negociación colectiva es fuerte, por ejemplo, Alemania o uno de nuestros socios comerciales, como es Canadá, pues tienen contratos colectivos muy fuertes. Claro que tenemos una vieja demanda del sindicalismo independiente, es que esa negociación tiene que ser por rama de industria. No alcanza la vida si esa negociación se hace empresa por empresa. ¿Por qué? Porque siempre, pues, sí, la fuerza de trabajo se abarata, Ujú. ¿no? Y entonces, si no Sí. quieres tú, pues hay filas de personas haciendo para ingresar a un trabajo, si no quieres tú, bueno, pues entonces me voy con el de enfrente y el de enfrente me cobra más barato. Y entonces no puede tener esa lógica la negociación colectiva, que hoy por hoy en México así es, y que si acudimos al derecho comparado, vemos, por ejemplo, cómo Argentina, que era tan fuerte en esto de la negociación colectiva por rama de industria, que era parte de sus fortalezas, precisamente ahorita está habiendo un planteamiento de retroceder. O sea, lo primero que se está impactando es en el trabajo, en las pensiones y en que la negociación colectiva se dé de manera individual. O sea, individual es empresa por empresa. ¿Qué significa? Pues es un abaratamiento y un debilitamiento de la fuerza de trabajo, sin duda. Por supuesto. Bueno, pues mira, ahorita no tenemos ninguna, seguramente hay muchas inquietudes, nadie se ha animado a escribirlas, pero pues muchísimas gracias. Te agradecemos profundamente, Rubí, por compartirnos no solamente tu tiempo, sino toda tu experiencia, tu visión, que siempre es invaluable sobre estos retos y desafíos del mercado laboral con esta perspectiva de género. Tu trabajo y tu trayectoria son sin duda un referente para todas y todos quienes buscamos construir un mundo del trabajo más justo, más incluyente y verdaderamente igualitario. No sé si nuestros anfitriones, el doctor Estrada, Susi, tengan alguna pregunta, algo que agregar. Adelante, Rafa. Yo solo quisiera agradecer muchísimo. Ahorita puse aquí a unos alumnos y alumnas que tengo a escuchar a la muy, muy distinguida Alma Rubí Villarreal, nuestra muy querida maestra, que además siempre le aprendemos muchísimo y bueno, están fascinados. Eh, pues, la verdad es que son pláticas de excelencia que les marcan la vida, ¿no? Y yo eso es lo que quiero creer que le estamos apostando gracias al conocimiento de ustedes, a que las siguientes generaciones puedan enfrentar con mejores armas la, hay que decirlo con todas sus letras, la descomposición del Estado constitucional y la necesaria recomposición del mismo. Así es que, pues, mis felicitaciones más cordiales, con todo mi cariño de siempre, Alma. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Algo más, Susi? Muchas gracias, magistrada. Buenas tardes. Buenas tardes a la Buenas magistrada tardes. Rubí. Gracias por todo su apoyo y sus conocimientos. Sí, realmente este tema es muy interesante. Pues nosotros desde la fundación que hemos trabajado con vida y familia, pues el sector laboral hacia la mujer, pues es un reto también, ¿no? Y eso contribuye al fortalecimiento de la familia, ¿no? A la crianza de los hijos, a tener más tiempo, a tener un ingreso mayor. Como bien lo decía la magistrada, si una madre es madre soltera, si no tiene red de apoyo, pues, o si está involucrada en un círculo de violencia, contar con un empleo, una estabilidad económica, pues te ayuda también a salir de eso, ¿no? Yo creo que sí hay, falta una cultura de sensibilidad para vencer todos estos obstáculos que nos manifiesta la magistrada y yo creo que esto nos pone a pensar también en, pues bueno, que podemos desde la fundación ir desarrollando más estos temas y tener invitadas como la magistrada para que nos ilustren en todo esto. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, antes de despedir el programa, nuestro agradecimiento por haber participado hoy, querida Alma Rubí, y la Fundación
así como la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencias Jurídicas, te otorgan un muy merecido reconocimiento por haber participado este día con el tema el mercado de trabajo y la perspectiva de género, retos y desafíos. Te lo haremos llegar en su oportunidad de manera física, pero pues con este reconocimiento también va nuestro agradecimiento siempre por tu participación, por aceptar nuestras invitaciones y compartir con nosotros y con la audiencia toda tu experiencia. Pues reitero, suscribo, mejor dicho, lo que dice el doctor Estrada. Siempre aprendemos mucho contigo. Muchas, muchas gracias, querida Alma Rubí. Y pues bueno, con esto damos, si no hay algo más, damos por concluido este programa. Los invitamos a seguir atentos a nuestros próximos episodios, donde seguiremos analizando los temas más relevantes del derecho desde los criterios del Poder Judicial, pero también con especialistas, con expertos y muchas gracias a toda nuestra audiencia, quienes nos escuchan cada semana en estas emisiones. Les agradezco y les mando un saludo muy grande. Nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.